Bienvenidos a mi tercera lección sobre fonética para principiantes, en la que vamos a tratar cómo se pronuncian los diptongos en francés. Vamos a ir uno a uno. Las palabras que contienen AU o EAU suenan O. Ejemplo, aquí veis en la palabra hoy, como tiene la A y la U, pues eso suena O. Aujourd'hui. La palabra agua, que tiene el triptongo EAU, esas tres vocales suenan O, de manera que el agua se dice lo. Cuando en una palabra tenéis la A y la I en la misma sílaba, suena E. Por ejemplo, la palabra silla no suena chaise, sino chaise, con una E un poquito abierta, chaise. Pero tenéis que tener cuidado porque hay algunas que tienen la A, la I, pero luego tienen doble L y E. Entonces, en ese caso no suena E, sino ay. Algo así como he puesto aquí, ay. Por ejemplo, la palabra batalla ya no suena esta I, E, sino ay, porque rompe la regla que acabo de explicar al principio. Entonces sería bataille. Ojo, porque si en lugar de una I latina es A con Y, entonces suena E, pero luego hay que pronunciar la E también. Por ejemplo, en el verbo pagar, paye. Es como si se alargara la I o la Y y luego, además de la E, tuviéramos la Y, ¿vale? Entonces suena paye. Cuando hay palabras con O y con I, suena UA. De manera que tú se dice toi. Y cuando hay O con Y le pasa como al de arriba, UA, pero también la E. Entonces, voyage. El verbo viajar suena voir, pero luego tengo que pronunciar la Y. Voyage. Recordad que como era un infinitivo, la R no sonaba. Las palabras que contienen EI suenan E abierta, como la de aquí. Ahí era E, EI es E también. Entonces tenemos el verbo peinar, por ejemplo, peñe. Veremos más adelante que la N es una ñ española. Peñé, peñé, peinar. Cuando una palabra tiene OU suena U. Una U española como la nuestra. Ejemplo, mu. Y cuando las palabras contienen EU, aquí hay dos casos, un poquito más difícil de comprender. He puesto que si la sílaba, digo sílaba fonética, ahora veremos, termina sin ninguna consonante detrás, entonces esa E cerradita que pronunciábamos hace un tiempo es como una boca de O, pero pronuncia una E. ¿Veis aquí, por ejemplo, la palabra poco no tiene detrás ninguna consonante que suene? A eso me refiero. Cuando acaba la sílaba, ojo, no la palabra, la sílaba fonética, en ese caso es este símbolo, que yo a los niños les digo que es como una O tachada, pero que no es más que el símbolo fonético de cómo se pronuncia esta EU, que suena P. Ya digo, boca de O pronuncio E. P, poco. Pero si la EU va seguida de consonante en la sílaba, de consonante pronunciada, ojo, no de consonante escrita, entonces esa es un poquito más abierta que la anterior. La propia consonante te va a obligar a abrir más la apertura de la E. Y el símbolo fonético es una OE. Esa OE significa que es ni nuestra E ni la E cerradita, es un poquito entre medio. Por ejemplo, la palabra corazón es cœur. Veis que no es la de E de antes, sino un poquito más abierta, cœur. Pero tampoco es nuestra E española. Pues bien, vamos a practicar con un montón de ejemplos y os propongo que hagáis los ejercicios como hasta ahora. Podéis parar el vídeo y poner debajo de los diptongos y del triptongo EAU, que también hay algunos, cómo suenan y luego los leemos juntos. Bien, una vez hecho, esto quedaría así. La palabra barco queda bateau. La palabra dedos, doigt. Aquí tenemos rodilla, genou. Tenemos dos O tachadas porque son sílabas que acaban en el sonido que he explicado. Sería E, re, que significa feliz. La palabra miedo es un poquito más abierta porque suena la R en esa sílaba, así que es peur. En el verbo olvidaba tenemos dos
diptongos. Oublier, oublier. En el verbo desenvolverse, aunque aquí veis que hay una tercera vocal, esa no influye, solo influyen las que yo he explicado. La O y la U era una U, pues pronunciaremos la U con la I. Se débrouiller, débrouiller. La A y la U era una O, il faut. La O y la I era OA, de manera que tenemos 60. La O y la I era OA, 33. El verbo querer en tercera persona en presente, il, est, on veut, veut, cerradito. Acaba en consonante, pero no pronunciada, y como he dicho, se trata de sílabas fonéticas. El verbo subrayar, tenemos una O y una U que suenan una U española. Souligne. Triptongo de E a U, hemos dicho que era O, tableau. La O y la U, una U, trousse. La E y la U, pero seguido de una consonante que suena en esa sílaba fonética, así que tenemos feutre, feutre. La O y la U, rouge. La A y la I hemos dicho que debería ser E, pero como le sigue doble L, E es la excepción y es aille, de manera que medalla queda médaille. Nosotros, nous. Aquí la A y la I, una E, fait. De nuevo la A y la I debería ser una E, pero como le sigue doble L es aille, bataille. Antes lo hemos puesto de ejemplo. La O y la U, boule. La E y la U en sílaba que termina el sonido así, sin consonante, généreux. La O y la I, voir. La O y la I, miroir. La O y la U es una U y la E y la U sin sonido detrás, boca de O pronuncio E, courage. Lo mismo le pasa a curieux, curieux. La A y la U es una O, animaux. E a U también es una O, O. La E y la U sin que haya consonante detrás que se pronuncie, de. La A y la Y es como la A y la I, es una E, pero le sigue la Y para pronunciar el final de la palabra, va, le, ye. Lo mismo le pasa a este verbo, se, ye. La O y la Y es como la O y la I, ua, pero también me apoyo en la Y después, voyez, vois. La E y la I hemos dicho que era una E, la Seine, el río el Sena, la Seine. Aquí tenemos dos, la O con la Y, joage, y la E con la U, sin consonante detrás pronunciada, e. De manera que la palabra feliz, el adjetivo feliz, quedaría joage, joage. Y la palabra cumpleaños, tenemos la A y la I, anniversaire. Aunque si lo juntamos las dos cosas para decir feliz cumpleaños, aquí habría una liaison de las del tema anterior, sería joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que es como felicitamos el cumpleaños en Francia. Pues bien, vamos a hacer el paso 3 con la canción que llevamos ya con hoy 3 días estudiando para localizar en este caso los diptongos o el triptongo EAU, que también existe, y nada, marcarlo e ir pronunciando la canción. Mirad, en la primera estrofa tendríamos su, aujourd'hui, aujourd'hui, y cœur, cœur. Así que ya podría ir pronunciando mejor esta estrofa. En la segunda, su,
amoureux, la O y la U española, amour, y la E y la U, boca de O pronuncio E, amoureux. Esta es de la otra EU, pero más abierta, no como la de aquí, porque acaba en R pronunciada leur, como esta, bonheur. Aquí la A y la I es una E, fait. Pour E, aunque luego la R lo juntamos pour E. Pour E. Pour E. Otra estrofa. Sous. De. Bado. Otra. Sous. Jusqu'au. Soir. Peuple. Vieille. Vieille. La I no influye, ¿veis? Lo único, pronuncio la I y luego esta E de la E y la I, que es el diptongo. Vieille. Me dejo terminar con el elle. Vieille. Parfois. Couve. Oui. Diptongo O-U, pero la I suena oui. Mais. Tú. Peu. Rayon. Es A-I, pero como la Y suena después. Rayon. L'espoir. Fleurit. Eau. Sous. Coule. Fleuve. Joyeux. Gueux. Sous. Oiseau. Oiseau. Dieu. Pour. Eux. Y nada, hasta aquí la tercera lección de fonética. Espero que os haya ayudado y que sigáis viendo mis vídeos. Bonjour.